Buenas noches, estimada audiencia. Gracias a ustedes y gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente. Estamos en los últimos días del mes de julio. Qué bueno y qué grande es Dios que nos ha dado el privilegio de poder estar con ustedes. Es un gusto compartir con toda nuestra audiencia a nivel nacional como también a nivel internacional. Estamos en vivo y en directo de Noticiero Toro Voz para el mundo entero. En esta hora también me place presentar a nuestro invitado de la noche, un psicólogo que tiene su preparación en el conocimiento especial de nuestra humanidad, de los que nosotros podemos sentir y que muchas veces lo pasamos por alto. Por ello hemos invitado en esta hora a nuestro amigo e invitado desde México, quien está con nosotros y a quien en especial en esta hora, gracias a Dios y gracias también a todos ustedes que hacen posible este programa y que podamos llegar hasta donde usted se encuentra, tanto en El Salvador como también a nivel internacional, nuestros hermanos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, nuestros amigos que hacen posible también este programa. Le damos la cordial bienvenida en esta hora a nuestro invitado con quien vamos a estar conversando sobre el tema del estrés. Vamos a estar conversando también sobre los ataques de pánico que muchas veces han dado grandes problemas a nuestra salud, que muchas personas lo padecen, pero que no encuentran quizás el tema apropiado, no encuentran la solución para estos grandes problemas que han venido a afectar también a la humanidad. Y por esa razón, ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Cordera, quien está con nosotros desde México. Adelante. Mi querido amigo Jorge, muchísimas gracias por este espacio. Tú sabes que para mí es apasionante poder llegar a la gente, poder llegar a los corazones, poder llegar a los hogares, ¿sí? Sobre todo en tiempos donde hemos estado críticamente estresados, sobre todo por temas de la salud, ¿cierto? Pero este tema lo podemos abrir demasiado tiempo. Yo creo que es toda una maestría aprender a llevar las emociones, aprender a convivir con nuestros miedos. El estrés, lo decías muy bien, los ataques de pánico, que en muchas ocasiones nos acompañan y no somos conscientes de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Para qué están ahí? ¿De dónde los aprendimos? ¿Qué sucedió en nuestra educación? Como para que nosotros, ya siendo adultos, y me voy a enfocar un poquito en nuestra adultez, ya siendo adultos, Jorge, estamos viviendo este tipo de emocionalidad que nos está diciendo que muy probablemente algo nos está faltando por aprender. Algo que sí quiero dejar un poco claro desde el principio, Jorge querido, es que ni el estrés ni el ataque de pánico en realidad va a ser peligroso, ¿sí? Por sí mismo, por su propia naturaleza. Si nosotros no aprendemos de él, si nosotros no lo volvemos una oportunidad de crecimiento personal, entonces sí se pudiera volver un problema ya físico, ya se pudiera volver algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, está profundamente relacionado el estrés con la hipertensión. Y ese es solamente un ejemplo, ¿no? Pero los síntomas se vienen dando desde antes a través de los dolores de cabeza, la migraña, las inflamaciones estomacales, tienen tanto que ver con el estrés. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Bueno, que finalmente tenemos la oportunidad de aprender de nuestras emociones. Y nuestras emociones son el impacto muchas veces de nuestros pensamientos. Y aquí, Jorge, es donde creo que estamos en una época bellísima, porque podemos estar aprendiendo
no solamente de nosotros, no solamente de la escuela, no solamente del entorno en el que estamos desenvolviéndonos o quizá del entorno en el que nos desenvolvimos de pequeños. Es decir, también ya es hora de que empecemos a aprender de nosotros mismos, de cómo estamos digiriendo la información del mundo que nos rodea. Esto es así, Jorge. O somos el resultado del entorno o somos la causa del entorno. ¿Sí? Y ahí es donde tanto el estrés como los ataques de pánico se presentan porque muy en el fondo estamos siendo inconscientes de esto que acabo de comentar con ustedes. O soy un efecto o soy una causa de lo que estoy viviendo actualmente. ¿Sí? No sé si quieras hacer una pregunta o quieres que desarrolle el tema. Como tú me digas, lo vamos haciendo para que la gente esté con nosotros, bien impregnada de este conocimiento. Sí, exacto. Quizás para comenzar, quisiéramos conocer un poco de su profesionalismo, del trabajo que usted desarrolla con las personas, cuáles esas enfermedades que más le llegan a usted y que la gente también busca esa alternativa, porque hay momentos donde el estrés puede llegar por varias razones. Puede llegar porque estas personas perdió su trabajo, tiene que quedarse en casa. El estrés pudo haber llegado por una cuarentena que vivimos en el mundo en general, por el COVID que estuvimos en cuarentena mucho tiempo en las casas, la preocupación que se puede enfermar nuestro familiar, se puede enfermar nuestros hijos, nos podemos enfermar nosotros. O sea, quisiéramos conocer para que el pueblo conozca sobre usted el trabajo que está desarrollando y posteriormente quizás entraríamos ya en primer lugar al tema del estrés. Está muy interesante lo que tocas sobre cuáles han sido las situaciones que pudieran estar detonando actualmente el estrés en nuestras vidas. Venimos saliendo de esta situación pandémica, ¿sí? Por ahí todavía tenemos algunos retrocesos, vamos hacia adelante, como que todavía no hay esta claridad, ¿verdad? Pero muy en el marco psicológico, yo creo que determina la historia esta, digamos, esta vivencia a nivel mundial, ¿sí? Como un parteaguas, que sí, al menos en lo personal, me ha llevado a trabajar muy profundamente sobre la mente y sobre las emociones de cada una de las personas con las que actualmente trabajo. Actualmente trabajo, Jorge, muy intensamente. Vengo terminando de dar terapias hasta las 11, 12 de la noche porque se detona este estrés que causa ansiedad, que causa miedo a la muerte, que causa un descontrol en cuanto al tiempo, a no saber gestionar bien las actividades. Por ejemplo, hay muchas mamás actualmente que seguramente nos están escuchando que vivieron o que siguen viviendo, ¿sí? El estar con sus niños, con sus hijos durante muchas horas en el día y además de tener que organizarse en la casa, tienen que organizar el poder estar ahí cerquita de sus hijos en la computadora para llevar a cabo lo que son las labores escolares, ¿sí? También sucedió que el estrés se sube mucho en porcentaje en las casas porque tanto las parejas tienen que estar trabajando ahí mismo, no pueden salir y ese encierro perjudica mucho a la sobrevivencia humana. Se nos manda un mensaje, evidentemente, no salgas porque es peligroso, pero para el inconsciente psicológico, salir es vital. Entonces, se abre una oportunidad de crecimiento personal que en lugar de poder ver como víctimas, nos permitiría aprender a vivir de una manera diferente e incluso acompañados de algún profesional de la salud
mental, de la salud emocional, tanto para atender lo que va sucediendo diariamente en los hogares, como para seguir atendiendo también a las personas que acabamos de vivir el fallecimiento de algún familiar. ¿Sí? Hay muchas causas, ¿sabes? Se descontrolaron la calidad de la pareja, se descontroló la calidad familiar con los hijos, se descontroló el cuerpo también. Hubo gente que estuvo consumiendo mucho azúcar también, ¿sí? Con tal de sentir un poquito de libertad, los seres humanos somos capaces de consumir cositas que nos hagan sentir mayormente satisfechos y que esto apague nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de miedo, nuestros niveles de estrés, ¿sí? Yo creo que en los últimos años hablar de estrés, hablar de miedo, hablar de pánico, sí requiere tiempo, sí requiere dedicación absoluta para entrar en reflexiones, en introspección y aprender a gestionar mejor nuestros pensamientos y nuestras emociones para tener mejores resultados. Creo que queda muy claro que no tenemos comprado nuestra felicidad si no sabemos realmente conocernos y si no aprendemos a depender de nuestro interior para estar en paz. Mencionabas hace ratito a Dios, ¿sí? Y Dios es vital cuando hay fenómenos catastróficos alrededor de nosotros o quizá que nos están sucediendo. ¿Por qué? Porque en lo personal, y déjame decirte una cosa, Jorge, que como psicólogo, digamos, desde la formación de la licenciatura, de la profesión, pues no se toca a Dios, ¿sí? Pero muy en el fondo, a través de mis experiencias personales, Jorge, es como voy descubriendo la necesidad de trabajar la parte espiritual también. O sea, no nada más en la psicología, sino en lo personal, la parte espiritual. Porque es muy diferente encontrar en la psicología la confianza, porque estoy conociendo mi mundo subconsciente e inconsciente, y la fe que me permite interactuar con el mundo catastrófico de una manera distinta. ¿Sabes? Yo creo que esas son herramientas que vamos a ir desglosando ahorita en este espacio. Quizás sobre el tema del estrés, y cabe mencionar algo bien importante del papel que juega la psicología en la vida del ser humano. He conocido expedientes de pacientes que llevan largos años con los doctores. El doctor no encuentra el diagnóstico de enfermedades que el paciente le da, porque el paciente que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que le duele los pies, es una camándula de enfermedades que llevamos las personas hacia los pies de los doctores buscando una solución. Mas, sin embargo, llega el momento donde el doctor no encuentra otra oportunidad y se lo manda al psicólogo. Eso es lo que está sucediendo actualmente, que cuando el doctor no encuentra esa clínica con la cual él debe de diagnosticar, debe de buscar una solución, se lo manda al psicólogo y que el psicólogo vea qué fin va a tener, si va a descubrir qué tiene o qué estrategias va a poner a funcionar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que estamos padeciendo es causas de un estrés que nos ha llegado? Porque muchas veces llegamos a confundir las enfermedades. Sentimos prácticamente que nos morimos, como decimos en buen salvadoreño, pero que hasta el corazón lo tenemos dañado, pero al final vamos al doctor y lo que nos damos cuenta es que padecemos de estrés. O sea, y esa aflicción que sentimos puede provocar también otras consecuencias. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer que lo que tengo es estrés? ¿Cuáles son esos síntomas que voy a sentir o que fácil voy a descubrir que lo que estoy viviendo y padeciendo es un estrés? Fíjate, y con esto que me preguntas, quiero retomar algunos ejemplos, quiero agarrar algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, una chica que tiene 19 años, el otro día me decía,
que estaba sufriendo de colitis nerviosa, ¿sí? Y que los doctores, aunque ya le habían dado medicamentos, etcétera, se apaga esta situación de momento, pero dentro de un mes que vuelva a tener exámenes o dentro de 6 meses, vuelve de nuevo la misma enfermedad, la misma sintomatología, ¿cierto? O sea, que muchas veces el medicamento ayuda a bajar la intensidad o a eliminar el síntoma al 100% y nos permite seguir o continuar con nuestras actividades. Pero ¿por qué regresa? ¿Sí? Voy al ejemplo de una mamá que decíamos hace ratito que está en casa con los niños y esta mamá sufre de migrañas, ¿sí? El cáncer, por ejemplo, ¿no? Una paciente que falleció hace ya muchos años, ¿sí? Y un día antes de fallecer me dice, tengo ganas de soltar ya todo. Y le dejo a mis hijas la libertad y todo lo necesario que está en mis manos para que hagan con su vida lo mejor que puedan, ¿sí? Lo último que trabajé con ella, Jorge, fue una oración, una meditación, ¿sí? Estuvimos platicando con Dios en esos minutos o en esa hora que estuve trabajando con ella. Y aceptamos y nos rendimos y nos liberamos, ¿sí? A ver, ¿por qué toco este tema? Por 2 razones muy necesarias, Jorge. Lo primero que tenemos que empezar a observar los seres humanos es nuestro cuerpo que nos está diciendo. ¿Por qué me sudan tanto las manos? ¿Por qué la voz se me quiebra? ¿Por qué de pronto se me tuerce un tobillo? ¿Por qué tuve ese pequeño accidentito? ¿Sí? Yo quiero que aquí contemplemos al cuerpo humano como el vehículo de lo que tenemos que aprender a saber. No solamente el vehículo para avanzar hacia adelante, sino el vehículo que también necesitamos estar atendiendo continuamente y conocer profundamente, ¿sí? Para aprender de él sobre los cambios que necesitamos hacer en la vida. La obesidad es un tema de estrés, por ejemplo, también, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Saber que tenemos estrés es muy sencillo porque en el momento que nosotros detectemos que el cuerpo no se está sintiendo bien por cualquier razón, tal vez no identificamos todavía la razón, pero sí estamos identificando el síntoma, entonces al menos ya nos estamos acercando al estrés, ¿sí? Hay diferentes niveles de estrés si lo quieres ver así, o causas del estrés si lo quieres ver así, pero aquí lo importante es que sí tomemos en cuenta los síntomas, por pequeños que sean, no hombre, hasta las muelas, ¿por qué se me inflama la muela? ¿Y qué me puede enseñar la biodescodificación sobre lo que me está diciendo mi cuerpo y lo que hay dentro de él? Porque adentro de él, hay una serie de acontecimientos emocionales, químicos, neurológicos y mentales que están impactando en el cuerpo. Entonces yo creo que a un nivel general o con un criterio un poquito más abierto, Jorge, aprender a leer a nuestro cuerpo. Una de las herramientas que podemos ya tomar en cuenta hoy en día fuertemente es la biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta hermosa que nos permite localizar el síntoma y poder entender qué nos está queriendo decir el cuerpo. Si me duelen los hombros, ¿qué significa? Si me duele la cabeza, ¿qué significa? Si tengo gripa, si tengo problemas para poder hablar, la garganta, mi lado izquierdo, ¿qué me quiere decir? Mi lado derecho. Ya hay mucha información que nos va a enseñar a leer nuestro cuerpo para saber que cualquier malestar ya es digamos, un atisbo, por pequeño que sea, un atisbo de estrés, ¿no? Ahora, si no le doy digamos, el significado, la seriedad a lo que me está diciendo el cuerpo, evidentemente podemos llegar hasta las enfermedades crónicas y hasta la muerte por un tema de estrés. Se habla de que actualmente la enfermedad número 1 que sufrimos la humanidad entera es el estrés, ¿sí? Por encima de cualquier otra enfermedad, porque sin estrés no hay enfermedad. Sin estrés no hay enfermedad.
¿sí? Y el estrés nos está ocultando algún miedo que no he podido trabajar. Yo creo por eso hoy en día sí la psicología está siendo tomada en cuenta mucho, mucho, mucho para poder aprender no solamente el mundo, sino de nosotros mismos, que nosotros somos los que impactamos al mundo, no el mundo a nosotros. Uh-huh. ¿Hasta dónde nos puede llevar el estrés al ser humano? Hemos visto diferentes actitudes de jóvenes actualmente que sacan un arma de fuego, van a las escuelas y dejan una gran masacre. Esto podemos llamar también que es producto del estrés que no fue tratado en su momento. Fíjate que tocas un tema muy, muy interesante porque cuando hablamos de estos chicos, estamos hablando de un individuo como tal, o sea, como si fuera un caso aislado, ¿sí? Como si fuera no sabemos qué le pasó a él o qué cosas estaban pasando por su mente, ¿cierto? Pero en realidad ese chico tiene una historia. Te comparto y le comparto a todo nuestro hermoso público que hace 20 años a mí me tocó trabajar en cárceles en el Estado de México. Y esa experiencia me permitió ver que detrás de un asaltante, detrás de un asesino, detrás de una persona que es juzgada por haber lastimado a la sociedad, a una mujer, a un niño, etcétera, también tenía una historia muy profunda que resolver. ¿Sí? También había vivido justamente lo mismo que está ocasionándole a otro ser humano. Digamos que la mente humana puede ser muy interesante porque trabaja en forma de espejos, ¿sabes? Nosotros tenemos tal información aquí adentro que nos vincula con la misma información allá afuera, o sea, proyectamos allá afuera nuestros problemas. Y no los proyectamos solamente por inconscientes, los proyectamos para trabajarlos. Yo te puedo decir que esa gente, si no hubiera estado en la cárcel, además de haber ocasionado más daño, se hubiera seguido ocasionando más daño a ellos. Y no digo que la cárcel sea el mejor territorio para hacer conciencia, pero sin embargo es la profundidad humana, es decir, tocar el fondo humano para ver si tomo un poco de conciencia sobre mi existencia y la existencia de lo que hay a mi alrededor. Esas personas que llevan a cabo estos acontecimientos escolares, evidentemente no solamente son el efecto de un estrés provocado en casa, sino de abandonos, humillaciones, injusticias, rechazos, traiciones, una mentalidad que pudiera ser diagnosticada como psicopatía, como sociopatía, como un trastorno antisocial de la personalidad, que requiere mucho más estudio, pero sí proviene de entornos muy, muy contaminados y muy faltos de amor, ¿cierto? Entonces, el individuo no se hace por sí solo, el individuo también en su inconsciencia y en su falta de amor puede llegar a cometer este tipo de acontecimientos por no saber manejar la parte instintiva humana. Todos tenemos instintos, Jorge, todos tenemos instintos, ¿sí? Todos tenemos necesidades. Aquí la pregunta es, y en una forma de hacer conciencia, todos los que estamos aquí, es esos personajes que salen en las noticias que causan este tipo de dolor a nivel social, en una familia, ¿qué nos están queriendo decir a nosotros? ¿Qué nos están queriendo enseñar, por ejemplo, a los padres? ¿O qué nos está queriendo enseñar desde nuestra infancia y de la adolescencia? Yo creo, Jorge, y te lo digo con los 20 años de experiencia, que Dios me ha permitido servirle a la gente, ¿sí? Que al no saber manejar las emociones es muy fácil lastimar a nuestros seres queridos o a una persona que quizá ni siquiera conocemos en la calle. Un ejemplo muy dado es un accidente vehicular, ¿sí? Se habla del accidente, las aseguradoras revisan qué pasó con el accidente, pero no se sabe
que esas dos personas que chocaron venían estresadas o venían enfrentando un problema de ansiedad, se pasaron un semáforo porque venían pensando en otras cosas que no tenían que ver con su presente, que era manejar con todos mis sentidos bien concentrados aquí, ¿sabes? No, mi cabeza estaba divagando en mis miedos, en mis preocupaciones, en lo que carezco, en lo que carezco y lo que me preocupa. Y así también atropellamientos, cualquier clase de accidente, ¿sí? Ya sea doloso o culposo, es un estado mental alterado que no estamos sabiendo manejar, ¿sí? Quizás vamos a hacerle una pregunta que está haciendo también nuestra audiencia, y eso es importante que las personas también pregunten. Miren, estos programas que nosotros hacemos no es tanto quizás para nosotros, sino también para ustedes, porque a nosotros pues igual nada nos cuesta llamarle aquí a nuestro invitado y pedirle alguna explicación de lo que nosotros sentimos, pero nos interesa el pueblo, nos interesa nuestra audiencia. ¿Por qué razón? Porque son ustedes los que muchas veces en la ausencia, en sus hogares, detrás de una puerta, se esconden grandes historias y se esconden grandes problemas. Y problemas que muchas veces no pueden resolver solos. Y la pregunta la hace nuestra amiga Marisela Navarro. Dice así: el estrés también tiene sus raíces en las heridas infantiles. O sea, si el estrés, si logro entender la pregunta, que si un niño que viene padeciendo diferentes problemas en sus hogares, quedan huellas muchas veces que no se pueden borrar tan fácil, esas heridas que han quedado en este niño y va creciendo y las heridas continúan estando, dice nuestra amiga, esas heridas que quedan, puede ser que el estrés también tenga sus raíces desde la infancia. Desde la infancia, Jorge, amigo, desde la infancia. Observemos una experiencia juntos, ¿no? Llega un papá a tardes horas de la noche, cansado, frustrado por tanto trabajo y un poco pago monetario, ¿sí? Y entonces la esposa le pregunta: mi amor, ¿cómo te fue hoy? Y este hombre, con su cara de aburrido, de anestesiado por tanto trabajo, de no haber encontrado su sentido ese día, ¿sí?, contesta gritando: ya estoy harto de vivir así. Y no se percató que su hijo estaba sentado en el sillón de la sala. Desde estos pequeños ejemplos, mi querido Jorge, que pasan en todas nuestras casas, nuestros hogares, ¿sí?, así se aprende a observar, a programar que trabajar no es algo que nos haga felices, que trabajar es estresante. Y obviamente como niño, yo lo único que quiero pues es divertirme, sonreír, estar alegre, estar contento, ¿no, Jorge? ¿Y qué crees? Pues entonces pudiera ser que el día de mañana, de una manera muy subconsciente, yo no quiero trabajar, ya no quiero estudiar. ¿Para qué? Quizá los videojuegos me hacen más feliz. Quizá el deporte me hace más feliz. Y quizá ese niño encontró su pasión, pero ¿qué crees? Si la convierte en un trabajo, se va a estresar también. Porque ese niño está programado a que el trabajo es estresante. No solamente porque pasó una vez, tiene que pasar varias veces. Tenemos que ver a un papá, una mamá desgastados en temas como el amor, en temas en la salud física, en temas con respecto al trabajo, con respecto al dinero, con respecto a la sociedad. Por ejemplo, si vivimos en un hogar donde estamos viendo las noticias todas las noches, donde se habla de accidentes, se habla de secuestros, se habla de los problemas políticos, se habla de los asesinatos, ese niño va a aprender que el mundo está lleno de eso.
Es decir, los ingredientes del mundo son esos. Y entonces, años después, ese niño llega a terapia y me dice, Carlos, ¿qué crees? Estoy paralizado, estoy freeze. Hay tres cosas que hace el cuerpo desde el inconsciente, por defensa propia, por sistema nervioso, por mecanismo de defensa. Cuando nos enfrentamos al estrés, es decir, al miedo ante la vida, o peleamos, o huimos, o nos paralizamos. Hay una cuarta opción, el aprender a trascender estos estados mentales y emocionales. Pero imagínate que sí es cierto, desde pequeños nosotros ya estamos absorbiendo si el mundo es positivo o si el mundo es algo peligroso para mí. Y ahí es donde el estrés empieza a acrecentarse. Muchos niños sufren de estrés infantil, de estrés escolar, de estrés porque sus papás se están separando, de estrés por abusos sexuales no hablados. Hay tabús en las familias de los que no se puede hablar todavía en nuestras tradiciones y culturas, porque pues obviamente tocar heridas no es sencillo. Aquí es donde siempre yo estoy empujando a la gente a que no solo busque a los médicos, sino que también busque a los psicólogos, a los profesionales de la mente y de las emociones para que les vayan acompañando a tocar todos estos temas, ¿cierto? Si no, sí se convierte en un problema para el día de mañana, ¿no? En una característica de personalidad, en un problema de conducta, en un comportamiento de bajo rendimiento en el trabajo, en la escuela, en los sueños. Así de sencillo. Y otro punto que es muy importante para esta pregunta es que, por ejemplo, todos soñamos con que queremos ser, ¿no? Con que queremos hacer, con que queremos lograr, pero también depende mucho de nuestra mentalidad, cómo vayamos enfrentando esos sueños, esos éxitos que tanto nos llaman la atención. Si no tenemos una mentalidad resistente, fuerte, amorosa, en conciencia, pues entonces los, digamos, compromisos que yo tengo que enfrentar para lograr esos sueños, ¿sí? Se van a quedar a la mitad por no saber enfrentarlo gracias al estrés, gracias al miedo. Y de repente tú puedes ver, hoy me decía una amiga, me decía, me inscribí a una carrera de 21 kilómetros, ¿sí? Pero mi salud física no me va a permitir correrla, ¿sí? Y su salud física estaba, pues, no en la mejor calidad por un tema de trabajo. Obsérvese cómo desde el inicio de cómo nosotros estamos programados para enfrentar el trabajo, el dinero, las relaciones de pareja, la sexualidad, la sociedad, ¿sí? Establece desde qué tipo de emoción vamos a estar viviendo esos temas. Lo que aprendimos de chiquitos, lo podemos seguir repitiendo en la adultez. ¿No? Bien, quizás no hemos entrado todavía al tema de la depresión, del pánico, de la ansiedad. Estamos tratando el tema del estrés. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué relación tiene el estrés versus la depresión? Porque parece ser que cuando nosotros la analizamos, como que son dos cosas diferentes. Pero ahora puede ser, o cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que quizás son parientes estas dos enfermedades. Pero usted que conoce del tema, nos pudiera explicar cuál es esa diferencia que existe entre el estrés y la depresión. Claro que sí. Fíjate, Jorge, el estrés, digamos, es la respuesta, ¿sí? A los acontecimientos interiores, llamados emociones, que van profundamente acompañados de nuestras creencias, ¿correcto? El estrés es el resultado de cómo estamos
digiriendo nuestra información interior, pensamientos y emociones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta digestión de pensamientos y de emociones aparece la depresión como un problema que se ha venido repitiendo constantemente, al menos 6 meses de mi vida, en periodos de melancolía, ¿sí? Si se repiten más de 6 meses, en varias ocasiones, al menos 3, ya corremos un fuerte riesgo de estar desarrollando una depresión. Y la depresión es este resultado del estrés. ¿Qué es el estrés? Vamos definiendo un poquito más el estrés, porque no se puede definir nada más con 2, 3 palabras, porque si vemos todo el marco, ¿no? Del que podemos alimentar el estrés es gigantesco, ¿no? Pero el mismísimo estrés va a colocarnos en este, ¿qué hago? ¿Exploto? O no exploto. Tal vez soy una persona que no se da el permiso de explotar y además si exploto, le voy a hacer daño a la gente, entonces no puedo. Y ahí es donde aparece la depresión, mi querido Jorge, como parte, como una forma de expresar el estrés. Pero muchas veces no se ve porque creemos que la depresión es estar en la cama todo el día y esto es totalmente falso, ¿sí? Puede ser que sí estoy todo el día en la cama y no quiero comer, no quiero hacer, me quiero desaparecer, ¿sí? Pero porque yo ya llevo una calidad de vida muy averiada, porque no he sabido arreglar mis emociones, porque no he sabido pedir ayuda. Pero la depresión es una implosión. La depresión es, no lo saco, no lo exploto, me lo como y me río enfrente de ti, pero pues en el fondo estoy vacío. Me falta un sentido en la vida, ¿sabes? Pudiera ser que la depresión es el paso siguiente a que mi trabajo me estresaba. Y entonces me corrieron. Y después no me volvieron a dar otro trabajo. Estuve buscando trabajo durante 3 años y no me dieron trabajo. Bueno, esto sí se trabaja con un psicólogo, tal vez encuentras que mueves tantito tu brújula y encuentras un trabajo con un mayor sentido. ¿Por qué la vida no te está dando un trabajo? Porque odias ese tipo de trabajos. ¿Por qué buscas otro trabajo igual? Ahí estaba tu estrés. Ahora necesitamos reubicar tus sueños, tus metas, tus objetivos, tú quién soy, ¿sí? Y la depresión muchas veces viene a ser esta noche oscura del alma o parte de la noche oscura del alma que muchos tenemos que tocar, Jorge. A mí me ha atrapado en 2 ocasiones fuertes la depresión en mi vida, pero te puedo decir que ha sido un gran maestro para hoy en día poderte hablar con esta emoción a flor de piel y hablarle a la gente desde el corazón, porque solamente así encontré el sentido de mi vida. Es bien importante que para atender la depresión con nuestro profesional de la salud mental y emocional estemos trabajando el sentido de nuestra vida. Y el sentido de la vida, Jorge, se encuentra a través del trabajo, a través del amor y a través del dolor. Es bien importante observar el dolor como un trampolín para crecer, no para matarnos, ¿sí? Y lo decías bien porque entonces el estrés y la depresión son hermanas amigas que nos van a ayudar a transitar a un nivel de conciencia mucho más amplio, ¿sí? Sí es bien importante que tomemos en cuenta que para dar estos pasos muchísimas veces necesitamos ayuda, ¿sí? A mí me ha tocado estar tanto como especialista como paciente y no sé, llevo muchos años también en terapia personal, ¿sí? La terapia, la psicología nos permite avanzar con una mentalidad mucho más clara, ¿sabes? Cuando comparto contigo, Jorge, por eso la gente puede estar muy interesada en estos temas el día de hoy, porque estamos haciendo un espejo tú y yo, y ahí es donde crecemos los seres humanos. En el compartir nuestras emociones, en el compartir los pensamientos, en el compartir las reflexiones. Si yo me quedo solito con toda mi información, ahí es donde se corre el riesgo de entrar en un caos interior,
de entrar en este estrés y de compartirlo con una depresión que al volverlo un problema crónico, el día de mañana voy a estar sufriendo de enfermedades. ¿Sí? Con relación a estos dos temas que estamos analizando, podemos decir entonces que el estrés es la antesala de la depresión. Y quizás le voy a hacer una pregunta que para muchos quizás puede ser un machismo, puede ser un tabú, que los hombres no lloran. ¿Cuál es el efecto entonces o qué papel llega a jugar? Quizás sería la mejor pregunta, el llanto en estos dos problemas de la depresión, en estas dos enfermedades de la depresión y el estrés. Wow. Fíjate, yo no había pensado esta noche en el llanto y es súper importante porque pudiera llegar a ser que sea el vehículo por el que me rindo, por el que siento, por el que me entrego. Y eso quiere decir que vamos por buen camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí es cierto, el hombre no llora. Aguántate. ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Hasta le decimos a nuestra pareja o a nuestras hijas. ¿Ahora qué tienes? Oh, otra vez, qué exagerada. ¡Eh! ¿Te das cuenta de lo que va sucediendo? Eliminamos nuestra parte sentimental, emocional, muchas veces oscura, creyendo que está mal, creyendo que esto tiene que ser reprimido o guardado en secreto. Y justamente si lo guardamos en secreto, nos pone en duros aprietos en cuanto a nuestras conductas. Y voy a tocar un tema que yo sé va a sacar fuego esta noche. Por eso muchas veces los hombres somos infieles. Por eso también las mujeres ya son más infieles que antes, ¿sabes? Porque al no saber ser yo en mi casa o no dejarte ser tú, busco fugas, busco una manera de dar un equilibrio compensatorio a mis emociones. Y si tengo un amante, llego con una mejor sonrisa a la casa. Yo no estoy invitando a la gente a que tenga amantes, los estoy invitando a terapia, porque solamente en terapia calmo esto y aprendo tal vez a hablar y a hacer yo en mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que humanamente hemos aprendido a desarrollar mucho ego creyendo que esto es el empoderamiento, el orgullo, la soberbia, la sobreexigencia que tanto nos estresa y terminamos muchas veces confundidos y muy cansados porque quiero ser un hombre exitoso, porque estoy buscando el reconocimiento de mi pareja, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de la sociedad, ¿no? Para que vean que soy súper exitoso, pero nadie sabe que soy un hombre profundamente deprimido porque estoy muy estresado desde hace 20 años. Y entonces ahora armo una doble vida. Algo que me llene o me endulce la vida de tantos compromisos y responsabilidades, o quizá por eso también el alcoholismo y otras adicciones. ¿Sabes qué tan importante es llorar? Tan importante como para tener una vida mayormente ordenada. Y acompañar a nuestros hijos y a nuestras parejas a llorar. Te voy a ser bien honesto, a mí me cuesta mucho trabajo ver llorar a mi hijo, ver llorar a mi pareja, porque me conecta con mi vulnerabilidad. Y entonces cuando ellos lloran, yo me pongo muy nervioso. Y entonces digo, Diosito, agárrame. Vamos a llorar todos juntos. Pero fíjate, es increíble llorar porque es como una magia. Cuando lloramos en familia, nos sentimos más poderosos. Más poderosos. Creo que podemos entonces decir nosotros que el llanto se viene a comparar como aquella toalla, como aquel que viene a limpiar el alma, que limpia aquellas fracturas que traemos dentro del corazón, dentro del alma, y que muchas veces, bueno, por lo general, quizás el ser humano hace las del payaso, que aunque traiga un
tremendo muerto que hiede en el alma de dolor, cargando grandes maletas de tristeza, de heridas y todo lo demás, pero siempre se convierte en ese, como decimos, gallito de pelea que no quiere ceder a torcer el brazo, mas sin embargo, quizás ahora estamos aprendiendo que ese llanto, que esas lágrimas van a hacer esa toalla que va a limpiar el alma y que probablemente podrá evitar alguna enfermedad. Totalmente, evita todas las enfermedades el atrevernos a sentir. No reprimir, hay que sentir. Hay que aceptar lo que se está sintiendo, rendirnos ante esa emoción, rendirnos ante los pensamientos que están detonando esas emociones. No solo pensamientos, sino también las experiencias externas que detonan esas emociones. Hay que aceptar, hay que trabajar fuertemente en esa aceptación. Y también con esto nos vamos a evitar las enfermedades físicas, pero también la ansiedad, pero también la depresión, pero, ¿sabes? Yo creo que es bien importante observar que llorar realmente nos hace tremendamente conscientes de lo que somos. Y cada vez que lloramos subimos un escalón más en nuestros niveles de conciencia. ¿Sí? A mí me gusta mucho estudiar al doctor Hawkins y nos habla de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de la ira, de los deseos, del orgullo, de la soberbia, como todas esas emociones o niveles de conciencia densos, oscuros, catastróficos, egoicos, hasta que logremos sentirlos. No puedo engañarme ante ellos porque de esta manera me voy a permitir subir al coraje. Por ejemplo, es donde el enojo lo puedo volver coraje. ¿Por qué lloras? Porque estoy enojado. ¿Por qué lloras? Porque tengo miedo, porque me sentí culpable, porque me avergüenzo de lo que hice, porque me lastimaron, porque yo... Y entonces, hasta que tomo conciencia de eso, puedo subir al coraje y del coraje hacia el amor, la alegría, la conciencia, etc. Bien, nosotros le agradecemos por el tiempo que nos ha regalado. No hemos podido tocar por cuestiones del tiempo el tema de ataque de pánicos, de la ansiedad, que me interesa también que toquemos esos temas, porque hemos descubierto que en el mundo donde nos estamos desplazando, en esta sociedad, estas enfermedades han venido a crecer tanto actualmente y que necesitamos nosotros también dar una explicación, pero para ello necesitamos la persona idónea para que nos explique sobre estos grandes problemas que viven, no solamente lo está viviendo El Salvador, no solamente lo vive Honduras, no solamente lo vive México, no solamente lo viven los países también de primer mundo, Estados Unidos, Rusia, tantos países que los vemos nosotros tan desarrollados, que han alcanzado una alta tecnología, pero que también estos problemas se han ido haciendo cada día más grande y estos mismos problemas vienen a perjudicar a las grandes potencias, a las personas que viven en diferentes países muy desarrollados, mucho más también vienen a vivir nuestras personas más vulnerables en nuestro país. Y quizás no solamente, o quizás me atrevería a decir que la persona que vive en el campo quizás tiene menos estrés, menos depresión, menos ansiedad que una persona que vive en la ciudad, donde solamente escucha el ruido, el humo, problemas, que solamente tiene que llegar a su casa, a dormir, a encerrarse, a atender a sus hijos, si es que los atiende. O sea, hay tantas cosas que estamos viviendo que necesitamos en algún momento sacarlas a flote de nuestra vida,
pero que no encontramos la solución. Entonces, se nos ha quedado el tema de la ansiedad, el tema de ataques de pánico, que me gustaría que lo podamos abordar en otra ocasión, si es que usted así lo permite, pero al menos hoy por hoy dejamos un poco, que no terminamos tampoco el tema de la depresión por cuestiones de tiempo, pero vamos a buscar la otra oportunidad para tenerlos. Y agradecemos mucho a usted y agradecemos mucho a nuestra audiencia, que es tan importante para nosotros, y de la misma forma debemos de entender que nuestros hermanos mexicanos también son parte de la familia, pues albergan una gran cantidad de nuestros compatriotas que pasan por este territorio cuando van camino hacia los Estados Unidos, y que mucha gente mexicana le ha tendido la mano a nuestros hermanos, y desde ese momento el que le tiende la mano a otra persona, especialmente a nuestros hermanos salvadoreños, pues también son parte de nuestra familia. Muchas gracias a usted por esta oportunidad que nos ha dado, gracias a nuestra audiencia, y al mismo tiempo también tiene el tiempo usted para poder despedir el programa. Muchísimas gracias, Jorge, a ti, a tu auditorio. Gracias infinitas por querer, por estar, porque me permiten llegar hasta sus hogares. Espero de verdad, desde el corazón, haber podido brindar un poquito de incomodidad a la mente de cada persona que estuvo aquí esta noche. Y digo incomodidad porque eso significa que entonces hicimos un muy buen trabajo, ¿verdad? No hay que acomodarnos en lo que ya sabemos. Hay que incomodarnos en cómo vamos a innovar nuestra calidad de vida. Y no estoy hablando nada más de trabajo y trabajo y trabajo y dinero y dinero y dinero, sino de las raíces humanas que nos permiten hacer ese trabajo, lograr ese éxito, pero con calidad, ¿verdad? Muchas gracias, Rubí. Yo siempre agradecido contigo, con Dios, con nuestro auditorio, porque soy muy feliz de poder servir con este hermoso trabajo. Gracias. Muchas gracias, y que Dios le bendiga a usted, a su familia, a sus amigos, y que Dios también bendiga la tierra azteca como también la tierra cuscatleca. Muchas gracias y bendiciones. Hermoso, hermoso estar con ustedes hasta El Salvador. Besos y abrazos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bendiciones.